Gráfica de funciones exponenciales con simetría y desplazamientos. Ahora, lo que vamos a hacer es poner en práctica todo lo que hemos visto con respecto a simetrías y a desplazamientos. Veamos el ejemplo número 1 y dice, grafica la función 2 elevado a la x menos 1 más 1. A partir de la gráfica f de x igual a 2 a la x utilizando simetría y desplazamiento. Es decir que la función base es esta, 2 elevado a la x. Ahora, esta función es la función modificada. Y si ustedes observan, se le está restando un 1 al exponente y se le está sumando 1 a toda la potencia. Este 1 está afectando a toda la potencia. Lo que voy a hacer es sacar esta expresión por aparte para poder analizarla de la mejor manera. Observe, este 1 está restando el exponente, entonces está afectando directamente a la variable. Y este más 1 está afectando a toda la potencia, entonces va a afectar a todo el eje Y o a todos los valores en Y. Entonces vamos a escribir esta tablita que son los valores de X, de Y y los pares ordenados X, Y de la función 2 elevado a la X. ¿Por qué traemos esto a cuenta? Bueno, porque el ejercicio nos está pidiendo graficar esta función, que es esta misma, a partir de la función base que es 2 elevado a la x. Entonces, observe lo siguiente. Como la función base es 2 elevado a la x, necesitamos graficarla en el plano cartesiano y para graficarla necesitamos sus pares ordenados. Así que voy a graficar el plano cartesiano y voy a graficar cada uno de los puntos de la función 2 elevado a la x. Entonces tenemos menos 2,1 cuarto. Un cuarto es 0.25. Aquí tenemos menos 2,0.25, que es esto. Grafiquemos ese otro punto, menos 1,1 medio. Es este otro punto. Un medio es 0.5, así que es esto. 0,1 es esto que está aquí. 1,2 es esto que está aquí. 2,4 es este punto. Ahora, observen que lo que hemos hecho es graficar estos pares ordenados en el plano cartesiano, los cuales corresponden a la función base. O sea, de ahí vamos a iniciar todo. Ahora, hemos colocado los valores de las coordenadas para que ustedes corroboren que en efecto los puntos pertenecen a esos pares ordenados o a esas coordenadas. Vamos a borrar esos valores y solo nos quedamos con los puntos. Ahora trazamos la curva y le colocamos su nombre. El nombre de esta curva es 2 elevado a la x, que es la función base. Ahora, a partir de esta curva vamos a empezar a hacer nosotros las transformaciones, los desplazamientos y vamos a reflejar funciones también. Ahora, observen esto. Observen que a x le está restando una constante, que en este caso se le está restando 1. Ahora, cuando a la variable x se le está restando una constante, lo que sucede es que esta función, observe, esta función se desplaza una unidad hacia la derecha. Todos los puntos que conforman esta función se desplazan una unidad hacia la derecha. Es decir, que este punto se va a trasladar una unidad hacia la derecha. Es decir, se va a mover una unidad hacia la derecha. Este punto, por ejemplo, se mueve una unidad hacia la derecha. Lo voy a colocar aquí. Este otro punto también se va a mover una unidad a la derecha. Lo voy a ubicar aquí. También para este punto, una unidad a la derecha es este. Este otro punto, una unidad a la derecha es este.
y este otro punto una unidad a la derecha. Es esto. Entonces, observen que lo que hemos hecho es que cada uno de los puntos de la gráfica se ha movido una unidad hacia la derecha. Y eso se debe a que en el exponente se está restando 1. Cada vez que restemos una constante, lo que va a suceder es que la curva de la función original se va a mover esa cantidad de unidades hacia la derecha. Entonces trazamos la curva y esa curva tiene un nombre. F de x igual 2 elevado a la x menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque se ha trasladado una unidad hacia la derecha. Eso es lo que indica el exponente. Ahora, que ya graficamos 2 elevado a la x menos 1, vamos a graficar ahora a 2 elevado a la x menos 1, pero ahora sumándole 1. Entonces vamos a borrar la primera gráfica y solo nos vamos a quedar con esta. Porque es a partir de esta gráfica que vamos a graficar la siguiente. Ahora dice que se le suma 1. Ahora, recordemos que cuando se le suma una constante a toda la potencia, eso significa que la curva sube o se traslada hacia arriba. Y eso va a depender de cuántas unidades se le esté sumando en la constante. En este caso, como se le está sumando 1, todos los puntos van a subir una unidad. Es decir, se van a desplazar una unidad hacia arriba. Así que este 1 se va a desplazar hacia arriba una unidad. Observe, este punto se trasladó una unidad hacia arriba. De la misma manera con este punto, de la misma manera con este punto, de la misma manera este punto y este otro punto. Se traslada una unidad hacia arriba. Ahora, ya que hemos graficado estos puntos, recordemos que también existe una asíntota de la función original. Esta es la asíntota de esta función, entonces esta asíntota también se desplaza una unidad hacia arriba. Esta recta horizontal se traslada una unidad hacia arriba y trazamos la curva. Entonces esta recta es la asíntota de la nueva función. Entonces observe que la curva, la nueva curva sería esta de color verde, que sería la curva que se ha desplazado una unidad hacia arriba. Y esto se debe a que se le está sumando un 1 como constante a toda la función. Entonces, esta función también tiene un nombre. Se llama f de x igual 2 elevado a la x menos 1 y a eso se le suma 1. Entonces, esa sería la función resultante. Esta sería la función para esta expresión. Esa sería la curva, ¿verdad? Para esta función. Veamos el ejemplo número 2. Dice, grafica f de x igual 2 elevado a la menos x menos 1, menos 1, a partir de la gráfica de f de x igual 2 elevado a la x, utilizando simetría y desplazamientos. Vamos a tomar esta función porque es la que vamos a graficar. La vamos a colocar aquí en un cuadrito resaltando la función que es la que vamos a trabajar. Y como esta función debe graficarse dependiendo de la función base, entonces la función base la vamos a colocar aquí abajo. La función base es 2 elevado a la x. Y observe que esta tabla muestra los datos para x, para y y los pares ordenados de esta función. Esta función ya la trabajamos en sesiones anteriores, así que solo nos basta obtener esos valores para poder graficar la función en el plano cartesiano. Voy a graficar el plano cartesiano y también voy a ubicar estos puntos. Menos 2,1/4. También voy a ubicar a menos 1,1 medio. Voy a ubicar a 0,1.
voy a ubicar a 1,2, voy a ubicar a 2,4. Ahora, observen que estos puntos son estos pares ordenados, ¿sí? Y les he colocado los valores para que ustedes puedan corroborar que en efecto los puntos corresponden a esas coordenadas. Voy a eliminar esos valores y solo voy a dejar los puntos. Y voy a trazar la curva, y esa curva tiene un nombre. Es la función 2 elevado a la x. Ahora, a partir de esta función, yo voy a empezar a graficar esta otra función. Ahora, quiero que observen algo. Quiero que observen que esta función, esta base está elevada a un exponente, pero aquí afuera hay un signo negativo. Ahora, recordemos que cuando afuera hay un signo negativo que está multiplicando a x, lo que sucede es que esta curva se refleja con respecto al eje Y. Recordemos eso, ya lo vimos en sesiones anteriores. Cuando a x se le está multiplicando por un signo negativo, cuando a la variable directamente se le multiplica por un signo negativo, entonces esta curva debe reflejarse con respecto al eje Y. Es decir, que estos puntos que están a la derecha tendrían que pasar a la izquierda, y estos puntos que están a la izquierda tendrían que pasar a la derecha. Entonces este punto tendría que pasar a este lado. Se refleja con respecto al eje Y. Este otro punto se refleja a este otro lado. Este punto, como está en el límite, pues se deja ahí. Vamos a colocar ahí el punto, que es el mismo. Este punto se refleja con respecto al eje Y, pasaría a este lado. De igual manera este punto pasaría al otro extremo. Entonces observe que tenemos estos puntos y podemos trazar la curva. Ahora, es lo que les decía. Esta curva tiene un nombre, es 2 elevado a la menos x. Cuando x está siendo afectado directamente por un signo negativo, lo que sucede es que la curva se refleja con respecto al eje Y. Es decir, que este eje Y sirve como un espejo para la curva original, que es la curva azul, y entonces se refleja del otro lado. Ahora, esta curva de color rojo es la reflexión de la curva de color azul respecto al eje Y. Ahora, observen lo siguiente. Vamos a eliminar esa función en color azul y quiero que observen que ahora x está siendo afectado por menos 1. O sea que a x, aparte de afectarle el signo negativo que está aquí afuera, también se le está restando 1. Cuando eso suceda, significa que cada punto se va a trasladar una unidad hacia la derecha. Es decir, que este punto que está aquí, se va a mover una unidad hacia la derecha. De igual manera, este punto hacia la derecha, este punto a la derecha, este punto a la derecha y este punto a la derecha. Entonces este punto lo vamos a ubicar aquí, lo movemos una unidad hacia la derecha. De igual manera este punto, una unidad hacia la derecha. Este punto, una unidad hacia la derecha. Este punto, una unidad hacia la derecha. Y de igual manera este punto, ¿verdad? Una unidad hacia la derecha. Entonces todos los puntos de esta función se han movido una unidad hacia la derecha. Y eso es debido a que se le está restando 1. Cada vez que se le reste una constante, los puntos se van a mover hacia la derecha. Como en este caso se le está restando 1, eso significa que se mueven una unidad hacia la derecha. Bueno, trazamos la curva y esa curva tiene un nombre. Es 2 elevado a la menos x menos 1. Observe que x menos 1 está en paréntesis. Aquí sí que debemos dejarlo en paréntesis. Ahora borramos la curva de color rojo y nos quedamos únicamente con la curva
de color verde. Ahora, observen que a esta función le está afectando ahora otra constante y la está restando. Entonces tenemos menos 1. A toda esta función le está restando 1. Ahora, recordemos que cuando a la función, a la potencia, se le está restando una constante, esa constante indica un desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero como en este caso está restando, significa que todos los puntos van a bajar una unidad. Van a bajar una unidad puesto que se le está restando 1. Si fuese otro número, pues entonces los puntos bajarían esa cantidad de unidades. Pero como en este caso se le está restando 1, entonces baja una unidad y este punto bajaría una unidad. Entonces tendríamos este punto también bajaría una unidad, este punto bajaría una unidad, todos los puntos bajarían una unidad. Este punto también baja una unidad y este punto también baja una unidad. Ahora, que todos los puntos han bajado una unidad, trazamos la asíntota. Recordemos que si bajan todos los puntos, también debe de bajar la asíntota. Esta es la asíntota de la función. Entonces, para la nueva función también tendría su propia asíntota y trazamos la curva de color naranja que está aquí. Esa sería la nueva función y tiene un nombre. F de x igual a 2 elevado a la menos x menos 1 y a eso se le resta 1. Así que esta expresión sería el nombre de esta función o de esta curva. Ahora vamos a borrar entonces la curva de color verde y nos vamos a quedar únicamente con la curva de naranja. Esta es la gráfica de esta función y por tanto ya habríamos resuelto este problema.